Listo. Un saludo a usted que nos acompaña este viernes 7 de agosto, ya casi tarde noche. En este programa, La otra cara de la moneda con Citrafi. Le acompaña Noely Ruiz y hoy vamos a tratar un tema realmente importante que se ha dado con todo esto de la pandemia y que aplica para todo el sector público y para el Poder Judicial. Vamos a tratar el tema derecho a vacaciones aplicado como medida preventiva del COVID-19. Y para desarrollarlo me acompaña Jorge Cartín, secretario general de Citrajus, y el abogado José Torrente, especialista en derecho laboral, notarial y registral, además de derechos humanos, quien fue asesor legislativo en el periodo pasado, 2014-2018, y que actualmente es asesor legal de Citrajus en materia constitucional, laboral y disciplinar. Buenas noches, don José Torrente. Hola, muy buenas noches y muy complacido por la invitación. Buenas noches, Jorge Cartín, ¿cómo está? Muy buenas noches, Noely. Muy buenas noches, don José Andrés. Un honor tenerlo por acá. Eh, la idea de hoy, José, es poder conversar un poquito sobre lo que está pasando, ¿verdad? Con el tema de las vacaciones y cómo se ha venido manejando esto a nivel del Poder Judicial, ¿verdad? Porque ha sido un problema que ha generado bastante confusión y bastante estrés en los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Entonces, es importante que nuestros afiliados y nuestras afiliadas y la comunidad trabajadora en general conozcan sobre el tema y también para que vean qué cosas podemos lograr hacer para recuperar este derecho. Sí, Sí, claro. porque... A mí, perdona, ¿qué ibas a decir, Noily? No, no, adelante. Sí, disculpa. Bueno, a mí me parece que es importante que recordemos que Costa Rica es un estado social de derecho, ¿verdad? Y que tenemos un marco normativo en la Constitución política que así lo protege. Aplicar políticas públicas en detrimento de derechos laborales, pues ejemplifica que están el gobierno aplicando normativas contrarias a la Constitución política. Y aquí quisiera hacer hincapié al artículo 74 de la Constitución, cuando es muy claro al indicar que las políticas públicas se tienen que dar de forma solidaria. Y esa solidaridad va dirigida tanto a nosotros, los trabajadores, al Estado y a los empresarios. Entonces, en ese sentido, las cargas sociales tienen que ser redistribuidas entre todos de forma proporcional. Y lo que más me preocupa a mí es que desde el gobierno se está haciendo caso omiso a sectores donde se están viendo vulnerados, donde nos vemos vulnerados con paquetes fiscales y proyectos de ley y leyes ya aprobadas que vienen a debilitar ese Estado social de derecho y a vulnerar el derecho laboral de todos nosotros. Correcto, José. Y ahora que usted mencionaba eso, entonces, ¿cuál es el fin del derecho a las vacaciones y cómo se contempla en Costa Rica? Sí, bueno, el derecho a vacaciones es una de las grandes conquistas sociales que hemos alcanzado y que ha costado mucho poder alcanzar eso. Este, Ese fin conlleva a una distracción, a un descanso, a un compartir con la familia o simple y sencillamente hacer lo que a mí me plazca, ¿verdad? El tema está en que con esta coyuntura de la pandemia se está tergiversando o se está desnaturalizando ese fin, porque me están obligando a tomar vacaciones para irme a confinar, para irme a guardar y en ese sentido, ya la Organización Internacional del Trabajo ha emitido criterios respecto a ese tema, donde se basa en el convenio sobre las vacaciones pagadas, que es el convenio 132, el cual estipula que los empleadores no deben exigir unilateralmente que
perdón, que el empleador no debe exigir unilateralmente que el trabajador se vaya a vacaciones. Esta decisión la debe de tomar en cuenta bajo una consulta previa con el trabajador, ¿verdad? Tomando en cuenta también las oportunidades para ir a distraerse. Entonces, para mí lo que hay es un gran vacío en la normativa vigente porque no existe una ley que venga a regular lo que es una orden sanitaria en estado de pandemia. Entonces, el gobierno lo que está haciendo es improvisando, pero lamentablemente viene a transgredir el derecho a vacaciones, en este caso, de los trabajadores. Entonces sería como una salida, ya que usted menciona el gobierno está improvisando y no sería una de las cosas que no lo ha hecho. Jorge, ¿por qué es que nosotros traemos este tema hoy a colación? ¿Qué es lo que está pasando en el Poder Judicial desde que se dio la pandemia? Bueno, nosotros estamos teniendo este tema hoy en conversación porque una de las medidas que ha tomado la Corte Plena para evitar el contagio entre las personas trabajadoras y del Poder Judicial es aplicar el adelanto de vacaciones como una medida preventiva. Bueno, nosotros cuando empezó el problema de la pandemia en marzo hicimos una observación de que nosotros no estábamos de acuerdo como sindicato en que se hiciera o que se tomara esa figura como una forma preventiva, dado que nosotros consideramos que las vacaciones tienen un fin profiláctico, ¿verdad? Como bien lo explicaba el licenciado Torrentes. El punto acá es que seguro ellos pensaron que el tema de la pandemia no iba a durar un mes, 2 meses, y se vieron forzados a tener que revisar el tema de las vacaciones porque, si bien es cierto, había personas que tenían muchas vacaciones acumuladas, habían personas que no los tenían, porque aquí tenemos que recordar que en el Poder Judicial hay dos sistemas de vacaciones, uno para las personas que están antes del 2008 y otro para las que están después del 2008. Entonces hay gente que no tiene tanto tiempo de trabajar en el Poder Judicial, que no tienen la misma cantidad de vacaciones que las otras personas, entonces se les acaban fácilmente. Y había personas que ya tenían comprometidas sus futuras vacaciones, incluso hasta de años. Hubo como 2 o 3 casos que por un tema de que no podían trabajar, por temas de ser de alto riesgo, que prácticamente empeñaron sus vacaciones hasta el derecho jubilatorio. Entonces, y esto es algo que no puede ser posible, ¿verdad? También, en ese sentido, nosotros presentamos un recurso de amparo que iba dirigido y destinado también, digamos, a cuestionar no solamente el tema de la forma tan confusa que el tema de las recomendaciones y de cómo se iba a trabajar, sino que aprovechamos también para hacer el correspondiente reclamo de las vacaciones. Ese nos lo rechazaron, ¿verdad? Nos mandaron a la jurisdicción ordinaria basándose en que en el criterio de ellos de que el patrón no tiene el derecho o que tiene la posibilidad de unilateralmente decidir cuándo o no envía a vacaciones a alguno de sus trabajadores, sin contemplar en la cual el mismo convenio de 132 de la OIT habla de que tiene que dársele participación a la parte trabajadora para que pueda también expresar si tiene posibilidades de recreación, posibilidades de descanso, que es obviamente en una situación de crisis como ahora, en la casa, no vas a tener esa posibilidad de descanso, que realmente ese es el fin que se persigue. Entonces, por ese motivo es que estamos conversando hoy acá y por ese motivo le pedimos al licenciado Torrentes que nos acompañara para que nos guiara sobre este tema y ver qué cosas podemos hacer para poder recuperar este derecho. Correcto, Sí, es que no, quisiera hacer una intervención Sí, respecto a lo que don Jorge estaba mencionando. Me parece importante tomar en cuenta que con todas esas personas que se les está obligando a tomar las vacaciones, también se les está vulnerando un principio muy importante que es el principio protector, ¿verdad? Y este conlleva a la protección de derechos adquiridos, ¿verdad? En ese sentido, no se está tomando en cuenta que la interpretación
de las normas o la interpretación de las políticas públicas se tienen que tomar en beneficio del trabajador. Por más coronavirus que haya, por más pandemia que haya, la Constitución en el artículo 74 es clara en mencionar el principio de solidaridad. Y como lo había mencionado anteriormente, todos somos solidarios. A mí lo que me preocupa es las políticas que está emitiendo el gobierno de Carlos Alvarado, donde solo está escuchando a un pequeño grupo muy poderoso y está dejando de lado a todos nosotros que somos los que estamos implicados en la vulneración de los derechos. Correcto, y con este tema es interesante porque como lo dice don José, está tomando solo algunos sectores que al parecer mañana van a haber nuevas medidas y va a ser un cambio. Lo que a mí me hace pensar y cuestionar es por qué estas medidas no se hacen desde antes, por qué no se toman a estos sectores. Entonces, ¿qué tanto es lo de las medidas que se han estado hasta ahora desarrollando? Porque si yo me reúno con alcaldes que han venido exigiendo y vengo a cambiar que hasta se pueden abrir otros locales, entonces, bueno, mañana se darán nuevas medidas, entonces es un tema ahí que como dice don José, hay que analizarlo. Un abrazo y un saludo a los que hoy nos están sintonizando. Hoy viernes 7 de agosto, les recordamos el tema, derecho a vacaciones aplicado como medida preventiva del COVID-19. Ahora que José mencionaba el principio protector, ¿qué es este principio y cómo se aplica a este tema del COVID-19 y de las vacaciones? Bueno, sí, ese principio lo podemos dividir en 3 temitas. El primero, que se debe aplicar la norma más favorable al trabajador, ¿verdad? El segundo, que se debe aplicar la condición más beneficiosa para él. Y en tercer lugar, que se conoce como indubio pro operario, que significa que en caso de duda se tiene que proteger al trabajador. Aquí lo que pasa, que como lo estaba mencionando, es que las políticas públicas que está emitiendo el gobierno no toman en cuenta dichas medidas, no toman en cuenta estos principios y por ende se están violentando los derechos laborales, ¿verdad? En este caso en específico el derecho a vacaciones, porque si el gobierno hubiese tomado en cuenta este principio, hubiera tomado en cuenta la recomendación de la OIT, no sale, perdón la expresión, corriendo a aprobar un proyecto de ley para reducir las jornadas de trabajo, para suspender los contratos laborales, ¿verdad? Que solo vinieron a beneficiar a cierto sector, ¿verdad? Dejando desprovisto a una clase trabajadora sin poder recibir su salario, que al día de hoy, por las prórrogas que se han dado, todavía no están algunos siendo vueltos a retornar a sus lugares de trabajo, ¿verdad? Y desoye las peticiones de este sector, ¿verdad? De nosotros los trabajadores, lo que provoca la vulneración de estos derechos. En ese sentido, a mí me parece importante que deberíamos, o debemos, igual como ya lo hizo Citrajut, de acudir a las sedes correspondientes a reclamar y a defender esos derechos. Tenemos el Poder Judicial, que es un baluarte en nuestra democracia, ¿verdad? Tenemos una sala constitucional, tenemos unos tribunales de justicia y bueno, si las cosas no se dan en esta sede, pues también tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos y tenemos una Organización Internacional de Trabajo. Si nosotros consideramos que estamos defendiendo una causa justa como es esta, una causa justa, una causa que tenemos el derecho para hacerlo, una causa que está fundamentada, debemos de hacer escuchar nuestra voz, a pesar de que con esta coyuntura en la cual el gobierno o ese sector que está detrás del gobierno apoyando proyectos de ley que vienen a cimentar las bases del Estado Social de Derecho,
venga a afectar para poder manifestarnos, ¿verdad? Lamentablemente, anterior a la pandemia, se aprobaron proyectos de ley como la ley de huelgas, la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, y estas políticas neoliberales se vienen a acrecentar con esta coyuntura, ¿verdad? A mí lo que me preocupa también es que post pandemia sea demasiado tarde y se haya aprobado más proyectos que vengan a vulnerar nuestros derechos. Entonces, el gobierno debería de escucharnos y en todo caso acudir a las sedes correspondientes a buscar el respeto de los derechos laborales. Correcto. Hay proyectos que vienen ahí atrás, como la ley del empleo público, que ya han dicho que se están aprovechando para pasarla más rápido, que es una ley que venía, un proyecto que venía desde el año pasado con varios ajustes y que, por ejemplo, lo que tratamos la semana pasada, la ley de reducción de jornadas laborales y que tenía hasta impactos en la caja. Don José, usted ya ha presentado un recurso de amparo sobre esto de las vacaciones ante lo que está pasando con el COVID. Sí, correcto. Como representante apoderado judicial del sindicato de la Asamblea Legislativa, presentamos un recurso de amparo prácticamente por la misma situación que están viviendo los funcionarios del Poder Judicial, que los obligan sin previa consulta a irse a vacaciones, mejor dicho, a irse a confinar, y más grave aún, a obligarlos a irse a las vacaciones ya ganadas, pero que no tienen derecho porque no las tienen, están en negativo, ¿verdad? Entonces, se presenta el recurso de amparo y hubo un tema muy interesante porque hubo un voto salvado de la licenciada, de la magistrada Hernández, donde viene a indicar de que sí, que se vulnera el derecho a vacaciones, se vulnera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se vulnera los convenios de la OIT, se vulnera la Constitución Política en su artículo 59 y por ende lo declara con lugar. Lamentablemente es un voto de minoría. Lamentablemente la mayoría de los magistrados son de la tesis patronalista en el sentido de que el patrono tiene la potestad única para decirle al trabajador, váyase usted a vacaciones, porque nosotros como patronos somos los que decidimos en qué momento es oportuno para que usted trabajador se pueda ir, ¿verdad? Lamentablemente esa es la tesis preponderante. Sin embargo, como lo indicaba, es importante acudir a otras sedes para que este tema se tome una decisión más reposada, ya posiblemente post pandemia, donde donde un tribunal pues vaya a valorar mejor la situación y esperar de que la coyuntura pase y pues, se pueda hacer justicia. Correcto. Y ahora que usted dice de otros entes, por ejemplo, ¿qué dice la OIT con respecto a esto de las vacaciones? Bueno, la OIT es muy clara. La OIT inmediatamente cuando empezó a darse la pandemia, emitió un documento de consultas donde viene a estipular que el patrono puede enviar a vacaciones a su trabajador previa consulta, ¿verdad? No de forma arbitraria, no de forma que se vaya a confinar, ¿verdad? La OIT es clara en dar esa recomendación siempre que se respete el derecho a una distracción, en un derecho profiláctico, el derecho intrínseco que llevan las vacaciones, que es el ser profiláctico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la OIT
respalda lo que indica el convenio 132 sobre las vacaciones pagadas, ¿verdad? Y es clara en que eso se debe de respetar, ¿verdad? Lo lamentable es que, como lo venía indicando, que las políticas del gobierno pues hacen caso omiso a esas recomendaciones y emite criterios que vienen a favorecer a un sector muy poderoso. Correcto. Don Jorge, hasta el momento, digamos, ya usted nos hablaba de un recurso que ha presentado Citrajust, pero ¿qué medidas ahora irá a tomar con todo esto que está pasando? Porque imagino que los agremiados han hecho cuestionamientos y han preguntado y han acudido a ustedes con las mismas consultas. Sí, bueno, obviamente cuando se tomaron estas decisiones en las sesiones de corte plena, generaron todo una histeria colectiva de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial exigiendo que hiciéramos acciones. En ese momento lo que nosotros hicimos fue primero que tomáramos el asunto con calma, porque en todo caso igual el Poder Judicial como administración no había tomado la decisión de cómo iba a ser el rebajo de esas vacaciones, simplemente las estaba registrando como que se tomaron, pero en este momento a nadie se le ha rebajado sus vacaciones, ni se le han adelantado, ¿verdad? Simplemente no se ha decidido cómo se va a aplicar. Obviamente cuando el momento llegue y tengamos claridad de qué es lo que van a hacer, tenemos que tomar acciones al respecto, porque esas vacaciones hay que recuperarlas. Lo que nosotros le decíamos a la gente y le decimos todavía ahora, si se sigue con esta manera de trabajar en el Poder Judicial, es que primero está la salud, después vemos el tema de las vacaciones. Como decía el licenciado Torrentes, esto es un asunto que tenemos que valorar post pandemia. Entonces, y no solamente por el derecho a vacaciones, sino un montón de derechos más que hemos perdido durante estos últimos 5 meses, que han aprovechado, han hecho mesa gallega en muchas cosas. Y tengan claro nuestros afiliados y la gente en el Poder Judicial que vamos a estar haciendo las acciones correspondientes y en las instancias correspondientes para que este derecho se recupere y no se vean afectadas sus vacaciones, ¿verdad? Obviamente esto es un proceso, no podemos garantizar de que vayan a pensar igual que nosotros. Hemos visto y hemos notado posiciones claras, incluso de los mismos magistrados de la Sala Segunda, donde hay diversos criterios con respecto al tema de las vacaciones. Tenemos magistradas como Julia Varela, que lo tiene sumamente claro, ¿verdad? Que incluso ha dado clases magistrales de derecho laboral y sobre el derecho a vacaciones en sesiones de corte plena a sus propios compañeros de Sala Segunda, ¿verdad? Como una magistrada Roxana Chacón, que parece que no domina el tema. Pero en ese sentido, obviamente vamos a hacer lo que tengamos que hacer y tenemos que asesorarnos bastante bien. Tal vez eso podría ser algo que podamos trabajar en conjunto con el licenciado Torrentes para ver si podemos lograr recuperar ese derecho. Y tengan la seguridad de que vamos a hacer hasta lo último y llegar hasta lo último, como lo hemos hecho en cada una de las luchas que nos hemos enfilado, ¿verdad? A trabajar. Correcto. Y ahora que don José hablaba de un vacío legal, le lanzo una pregunta a los dos. Entonces, con todo lo que venimos desarrollando, somos la clase trabajadora, los conejillos de India que está teniendo este gobierno ante la crisis sanitaria que vive el país. Don José. Sí, bueno, evidentemente, a consecuencia de ese gran vacío que hay, los trabajadores nos hemos convertido en el conejillo de Indias, ¿verdad? Tómese en cuenta cómo la improvisación del gobierno ha venido a vulnerar los derechos laborales y no solamente el derecho a las vacaciones. Estamos hablando de las jornadas, estamos hablando de las horas extra, ¿verdad? Estamos hablando del salario. Esto lo que ha provocado es que ciertos sectores pues se aprovechen de esta situación, de esta coyuntura, para aprobar su agenda dentro del gobierno, ya que tienen mucha influencia
y están logrando su cometido. Están logrando su cometido porque lamentablemente esta situación impide protestar, impide manifestarnos, es eso, ¿verdad? Entonces se les facilita el camino y post pandemia pues puede ser un poco tarde. Lamentablemente las políticas neoliberales están más marcadas en este gobierno y es un gobierno que no escucha a todos los sectores, ¿verdad? Vimos cómo al inicio de la pandemia aprobaron corriendo la ley de reducción de jornadas. Sin embargo, hay proyectos de ley que siguen guardados, como por ejemplo el proyecto para los alquileres, ¿verdad? El proyecto para prorrogar el IVA, proyectos que vienen a apoyar una agenda de la clase trabajadora, ¿verdad? Esos proyectos están en el sueño de los justos y lamentablemente se aprueban iniciativas que vienen, digámoslo, con nombres y apellidos del sector empresarial, ¿verdad? De la UCAED principalmente. Correcto. Don Jorge. Sí, coincido plenamente con el licenciado Torrentes. Estamos viviendo una situación donde pareciera que las pautas legales las está tramitando un grupo de poder hegemónico que ha tenido las puertas abiertas de par en par en Casa Presidencial, incluso en el mismo lobby en la Asamblea Legislativa. Para nosotros ha sido de muy poco, bueno, casi que ni limitado siquiera, ha sido negado completamente el acceso que hemos tenido a poder conversar y poder plantear nuestras ideas al gobierno, que hemos hecho varios esfuerzos. Hemos planteado desde la Alianza Sindical del Poder Judicial 12 propuestas concretas para poder evitar que se siga afectando a la clase trabajadora. Hemos conversado con varios diputados y diputadas también. Sin embargo, es muy clara la posición de ellos en el sentido de que no es la prioridad del trabajador, no es la prioridad. La crisis tiene que caer encima de alguien y no va a ser encima, pareciera que es claro que no va a caer encima de los grandes capitales de este país. Veámoslo muy simple, vea el tema de los moteles. Si uno se pone a pensar, ¿por qué los moteles no han tenido ninguna restricción a la hora de pensar en las medidas del Ministerio de Salud? ¿Dónde se cumple ahí el aforo? No hay aforo, tal aforo. Y si uno se pone a ver quiénes son los que eventualmente llegan a tener contactos políticos en campañas políticas con los grandes partidos, uno se pone a buscar y se va a dar cuenta de que empresarios moteleros ponen dinero de alguna u otra manera para comprar bonos de deuda política. Entonces, ¿quién sabe por qué motivo esta gente no les han tocado un pelo todavía? No han sido afectados por la pandemia. Y también la negativa que existe a escuchar sobre proyectos concretos tales como grabar la riqueza de un porcentaje muy pequeño de grandes ricos de este país, que ya la misma Universidad de Costa Rica demostró con datos que con solamente grabar un 1%, prácticamente no hay que hacer gran cosa de reformas para cargar de más tributos y bajar salarios y recortar jornadas, etcétera, tanto en el sector público como en el sector privado. Y lo más grave acá es que hemos entregado toda nuestra, con las garantías sociales, la hemos entregado en 3 meses. En 3 meses la hemos entregado y por el miedo al contagio, por el miedo a que nos tomen una foto y que digan que estamos ahí protestando y que estamos exponiendo a todo el mundo, lo que vayan a decir los medios de comunicación de nosotros, es que hemos permitido tristemente que todas estas cosas pasen porque, bueno, no hemos aprovechado que por lo menos el Poder Judicial no está dentro de la restricción de las huelgas, no fuimos declarados servicios esenciales y no hemos podido aprovechar eso. Participamos en la marcha, en la vehicular del 27, eso fue algo que nos pudimos manifestar, pero sí es cierto, tenemos que ver cómo hacemos para ir recuperando esos derechos que hemos ido perdiendo
justificados en una emergencia nacional que no se justifica porque el derecho está, la Constitución está, y incluso la misma emergencia en sí se ha dejado de lado la Constitución. Por los decretos de emergencia se han violentado las libertades que están consignadas en la Constitución con una normativa casi que está obsoleta, y se han incumplido, por ejemplo, digamos, algo tan simple como quien tiene que tomar la decisión para levantar, digamos, las garantías constitucionales, no le corresponde al gobierno con un decreto, tiene que hacerlo la Asamblea Legislativa. Entonces, un procedimiento que está establecido de esa manera, que es la Asamblea Legislativa la que tiene que, digamos, dar refrendo a todas estas medidas restrictivas a las libertades, no se ha hecho. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen claro eso. Piensan que la ley de emergencias está por encima de la Constitución, y eso no es así. Piensan que las directrices que emite el Ministerio de Salud están por encima de la Constitución. Tanto así también que piensan que estas ocurrencias que han hecho con el derecho laboral están por encima de la norma de las convenciones internacionales, cosa que también está totalmente errada, y eventualmente esto va a llegar a repercutir en muchos reclamos nacionales y a nivel internacional también, porque esto puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Correcto, y es que ya se vio con lo del plan fiscal, ¿verdad? Que ya se había dicho que era anticonstitucional, pero porque era necesidad del país, se iba a pasar. Los temas que tocó Jorge, que son muy importantes, el Poder Judicial sí no fue declarado servicio especial, pero hay un proyecto de ley para volverlo servicio especial, ¿verdad? Que ya los sindicatos habían tenido reunión con la diputada que está gestando esto, porque esto fue como un as que se sacaron de la mano, porque como no había habido consulta al Poder Judicial, se les podía venir ahí por abajo esa ley. Y otro tema que también toca Jorge es que los sindicatos se han estado reuniendo con diputados para plantear, no solo que están en contra de estos proyectos, sino soluciones, porque a veces algunos diputados dicen, es que nos vienen a decir que estos proyectos están malos, pero no nos dan soluciones. Ahí tienen 12 razones que le están dando los sindicatos del Poder Judicial para decir, no, estos proyectos no van con la clase trabajadora, y que se les dio, bueno, presentaron una moción para que ellos estén presentes en estas comisiones que son realmente importantes. Antes ya sabemos lo que es la asamblea y actualmente cómo está fraccionada, pero sí es totalmente importante. Ya para ir finalizando el programa y nuestro tema de hoy, les lanzo la pregunta. Entonces, ahora, ¿cuál es el proceso que vamos a seguir para que las personas estén atentas a las redes sociales y todo? Don José. Los pasos a seguir. Correcto. Sí, bueno, primero que todo, resistir, ¿verdad? Son momentos duros, ¿verdad? La economía, pues, está debilitada, y bueno, defender los derechos laborales, ir a acudir a las sedes correspondientes para poder buscar justicia en ese sentido, y manifestarnos, siempre guardando las medidas de las órdenes sanitarias, ¿verdad? Sabemos de que es una coyuntura difícil, de que es una coyuntura donde la capacidad de convocatoria a las manifestaciones no puede ser la misma. Pues la herramienta que queda aquí es resistir y preparar los mecanismos legales para buscar justicia y que no se vulneren los derechos laborales. Don Jorge. Sí, exactamente. Ahorita, como lo dije hace un momento, lo importante ahorita es que pasemos esto, ¿verdad? Que no nos enfermemos, y cuidar y resguardar la salud y la vida humana, ¿verdad? Primeramente. Y inmediatamente, apenas tengamos claro el panorama de cómo se va a actuar con el tema de las vacaciones, porque puede ser también que de repente los magistrados decidan que toman otras medidas. De hecho, nosotros habíamos planteado la posibilidad de una figura que se hizo para el sector privado,
que es lo que se le llama la permuta de tiempo. Entonces nosotros habíamos planteado también esa posibilidad de que la gente que se tuvo que ir para la casa porque no tenía puestos teletrabajables, que de una u otra manera pudiese, cuando esto pasara, reponer ese tiempo para que no se vieran afectadas sus funciones. Pero todavía no se contempló por el simple hecho de que los magistrados decían que no podíamos traer como una analogía esa posibilidad al sector público porque venía de una norma que estaba diseñada para el sector privado. Pero como les digo, no tenemos claridad de cómo van a aplicar en sí o cómo o cuál va a ser la afectación real, digamos, porque ahorita lo que tenemos es simple y sencillamente que nos mandan a vacaciones, pero no han sido rebajadas. Entonces, tenemos que ver cómo es para poder plantear las estrategias a nivel legal y poder ver cómo se plantea las posibles demandas o la posible demanda y a dónde correspondería, ¿verdad? Colocarlas. Y eso es lo que vamos a hacer apenas tengamos claro el panorama. Por el momento la gente tiene que estar tranquila, tiene que resistir, como dice el licenciado Torrentes, tenemos que aguantar todos estos ataques, tratar de estar lo más unidos posibles y también estar atentos a los llamados y a los requerimientos que tenemos desde las diferentes organizaciones sociales, porque si bien es cierto, nuestra acción política es importante porque estamos constantemente reuniéndonos y conversando con gente que puede tener decisión en todo este tipo de situaciones, a veces se ocupa un poco de presión, ¿verdad? Se ocupa un poco de presión y tenemos que ver las estrategias para reinventarnos. No todo es ir a protestar, tenemos que reinventarnos y en ese sentido, esta pandemia, incluso hasta la forma de poder oponerse a este tipo de reformas tan nefastas. Gracias a ustedes por acompañarnos. De esta manera llegamos al cierre del programa La otra cara de la moneda con Citra Just. Le agradecemos al abogado especialista en Derecho Laboral, don José Torrentes, por acompañarnos. Un gusto haberlos acompañado y un saludo fraterno a todos los que nos escuchan y nos vieron. Gracias. Gracias a Jorge Cartín, secretario general de Citrajut, por también acompañarnos a desarrollar este tema. Sí, agradecerle al licenciado Torrentes su disposición a colaborarnos. Bueno, él siempre ha tenido una gran disposición a colaborarnos. De hecho, bueno, es nuestro asesor legal. El licenciado Torrentes nos asesora en varios temas y agradecerle profundamente que nos apoye, no solamente en el programa, sino también en todas nuestras inquietudes, en nuestras posibles luchas, ¿verdad? Ahí tenemos varios asuntos pendientes en tribunales de nuestros afiliados y afiliadas. Y bueno, yo feliz, ¿verdad?, de haber concluido este segundo programa con un invitado tan especial. Y hoy empezamos, ¿verdad?, con los invitados especiales, Noely, ¿verdad? Correcto. Porque la próxima edición del programa vamos a estar hablando sobre el papel que ha tenido la mujer y que tiene que tener la mujer en los movimientos y organizaciones sociales. Y para desarrollar el tema vamos a tener la grata compañía de la reconocida economista Sofía Guillén. Entonces, se nos está poniendo importante nuestro programa, Noely. Claro, y es importante que las personas que nos acompañen y que nos hagan también llegar a sus consultas. De esta manera finalizamos y los esperamos la próxima.